Pues buenas tardes a todos los asistentes. Una vez más, gracias por asistir. Hoy es el último día de esta iniciativa que hemos llamado eSports Week. Yo espero que haya resultado de interés, que las charlas hayan sido, bueno, pues que hayan sido de vuestro agrado y que sobre todo se haya cumplido el objetivo principal que nos marcamos al principio de todas estas sesiones, que era el intentar dar a conocer un poquito más el mundo de los eSports, cómo funciona, intentar a lo mejor desmitificar ciertos aspectos que a lo mejor la gente que no está tan involucrada en el día a día pues no tenía tan claros. Y luego además, bueno, pues no olvidar que también lo hemos compaginado con una serie de competiciones para los más pequeños de la casa, que yo creo que de hecho ahora mismo se está realizando la última parte de la competición y que creo que también es igualmente interesante porque al final el contenido que queríamos generar iba para esas dos partes, ¿no? Para vosotros los más grandes y para los más pequeños que tenéis en casa. Dicho esto y dándos las gracias, esta última sesión que tenemos hoy va encaminada a, bueno, a por qué formarse en los eSports, ¿de acuerdo? Probablemente alguno esté todavía preguntándose si se puede uno formar, si existe formación al respecto, bueno, qué beneficios puede tener, por dónde se puede empezar, etcétera, etcétera. El objetivo de esta clase de hoy es ese, ¿no? Es el ver por qué puede ser interesante formarse en los eSports y ya veréis que a lo largo de la presentación no solamente lo vamos a enfocar hacia vosotros, que también podéis formaros en eSports, sino que también vamos a enfocarlo un poquito hacia vuestros hijos, hacia los más pequeños, para que entendáis qué tipos de beneficios pueden recibir ellos también a la hora de formarse en eSports. Muy brevemente, para los que no me conozcan, yo soy Rafael Espinosa de Los Monteros, soy CEO de eSports Bureau y de eSports Professional. eSports Bureau bueno, es el primer y casi diríamos que único medio de eSports Business a nivel de habla hispana que existe actualmente en el sector. Lo del único lo destaco no porque seamos los mejores, sino porque a lo mejor no interesa mucho este tipo de contenido, pero bueno, quiero decir con esto que es difícil monetizar a día de hoy, eso daría para otro tipo de charla, pero bueno, el hecho es ese, ¿no? Que somos el único medio de eSports Business de habla hispana que existe ahora mismo actualmente. Y por su parte, eSports Professional, pues tengo que decir que es el primer curso que se lanzó a nivel nacional en gestión de eSports. Nosotros llevamos pues desde el año 2018. Hemos realizado ya 5 ediciones de nuestro curso de gestión de experto en gestión de eSports y bueno, creo que algo hemos aprendido durante este tiempo y espero poder transmitiros algo de este conocimiento, ¿de acuerdo? En cualquier caso, de esto hablaremos un poquito más hacia el final de este webinar. Me gustaría empezar con una imagen que yo creo que es al final lo que muchos de vosotros estáis acostumbrados a ver, ¿no? Al final, siempre que hablamos de eSports, estamos hablando o la imagen que siempre nos sale es esta imagen de un estadio lleno de gente. Conocemos que, bueno, pues que hay muchísima gente que sigue los eSports, lo que digo, que llenan estadios y demás. Pero al final, para que todo esto se produzca y para que todo esto se pueda llevar a buen puerto, detrás hay una organización, hay una serie de entidades y hay una serie de conocimiento que es muy importante, ¿no? Primero, para que se produzca esto que veis aquí y segundo, para que esto que se produce tenga al final una repercusión económica, porque realmente si montamos todo esto para luego no tener ningún tipo de repercusión económica, pues el sector tardaría poco en hundirse, ¿no? Entonces, sí, es verdad que lo que conocemos todos es que el sector es un sector en claro crecimiento. Quizás a lo mejor lo que no tenemos tan claro es que es un sector generador de empleo. Y aquí la verdad es que hay que hacer algunos matices, ¿no? Y es por aquí por donde quiero empezar antes de adentrarnos un poquito más en por qué formarse en eSports. Yo creo que más o menos casi todos los que ya estáis aquí habéis visto en algún momento y a lo largo de las charlas que hemos tenido en esta semana en eSports Week, habéis visto algún tipo de esquema de cómo es el ecosistema de los eSports, ¿de acuerdo? Sabéis que intervienen diferentes agentes dentro de lo que se podría denominar la cadena de valor del sector. Tenemos la parte de jugadores que tenemos aquí, tenemos la parte de plataformas, hemos hablado de Twitch, de YouTube, etcétera. Por supuesto, hemos tenido ayer una charla con los equipos, hemos hablado de marcas, de lo importantes que son y de por qué y de lo cómo influyen actualmente a nivel de, bueno, pues de todo de lo que suponen a nivel de generación de ingresos, hemos hablado de las propias competiciones, evidentísimamente hemos hablado de los fans y hemos hablado de los publishers, ¿vale? Yo porque quiero mostraros un poco este esquema de nuevo. Es realmente para que veáis que es un sector que evidentemente es complejo, tiene muchos actores, tiene muchos entramados entre esos diferentes actores,
Y esto, por un lado, ofrece una serie de complicaciones, pero por otro lado también ofrece una serie de oportunidades. Oportunidades, pues que realmente estamos hablando de un sector que tiene muchas aristas. Estamos hablando de un sector en el que intervienen muchas diferentes partes y por eso da lugar y posibilita que se creen o que se genere empleo en muy diferentes facetas. Desde, por ejemplo, lo que puede ser un jugador, y más adelante en la presentación hablaremos de cómo puede formarse un jugador, hasta los equipos, cómo gestionar un equipo. No es lo mismo gestionar un equipo de eSports que gestionar un equipo de cualquier otra disciplina deportiva. Hay que ser un experto en el tema de plataformas, pues bien para poder mirar cómo funcionan esas audiencias, bien para mirar a nivel tecnológico cómo se pueden hacer los streams de mejor calidad. A nivel de generar competiciones estamos hablando de lo mismo, tienen sus particularidades con respecto a lo que son competiciones tradicionales. Y bueno, en cuanto a la parte del publisher, pues evidentemente, como ya habéis visto y como creo que se ha vislumbrado un poco en las sesiones anteriores, es ese elemento diferencial que hace que los eSports tengan, bueno, sean bastante diferentes a lo que puede ser el deporte tradicional, ¿no? Entonces, como digo, al final esto pues tiene dos patas que yo creo que son importantes entender. La primera, como digo, es que al final puedes generar muchos diferentes tipos de empleo, con lo cual hay una cabida bastante importante para diferentes perfiles. Y segundo, que al final, por esa propia complejidad que tiene el sector, interesa bastante conocer la idiosincrasia, interesa bastante formarse, porque no es un sector en el que puedas venir y decir, como yo ya vengo de otros sectores similares, esto ya me lo sé y esto ya lo he hecho, ¿no? Ni siquiera a nivel global, es decir, ni siquiera gente que viene de un ámbito, por decirlo de alguna manera, deportivo, puede pensar que lo que yo ya sé lo puedo aplicar en los eSports, porque vamos a ir viendo que tienen sus particularidades, pero es que ni siquiera, aunque no vayas a un nivel general, ni siquiera en un agente exclusivo de estos puntos de la cadena de valor tiene sentido porque como veréis, también no solamente es que necesites conocer lo que haces tú, sino que necesitas conocer, digamos, las relaciones que se producen con el resto de actores de la cadena de valor, ¿vale? Entonces, como digo, para mí, más que ver que hay una complejidad, para mí lo que supone es una oportunidad para formarse, para entender cómo funciona el sector realmente y sobre todo supone también una mayor diversidad a la hora de generar diferentes tipos y perfiles de puestos de trabajo. Dicho esto, para que veáis un poquito esa diversidad y demás, ahora vamos a ver cifras más en concreto que soportan esto que os estoy diciendo, pero porque tengáis también un poquito de cultura general de cómo funciona el sector. Lo mismo que podría ser un LinkedIn o incluso, si me apuráis, mejor un InfoJobs, que yo creo que es una página de búsqueda de empleo que más o menos todos conocemos, ¿no? A nivel general, pues existe una página dentro del sector que se ha autoelegido digamos, la más relevante a día de hoy a la hora de buscar ofertas de empleo dentro de lo que es el sector de los eSports, que se llama Hitmarker, ¿de acuerdo? En Hitmarker tú puedes entrar, puedes tanto aplicar como publicar, en el caso de que seas una entidad, diferentes puestos de trabajo, ¿vale? Yo aquí simplemente lo que estuve haciendo el otro día cuando estuve mirando a la hora de hacer la presentación, esto creo que está tomado del domingo pasado, ¿vale? Más o menos todos conoceréis a Riot Games, que es el publisher del eSport más famoso que puede haber ahora mismo, que es League of Legends, y veis que es una empresa que a día de hace 4 días tenía 153 puestos de trabajo activos y que tiene mucha diversidad, como os decía. Tenéis un Business Development and Account Manager, tenéis un League Operator, son dos perfiles que no tienen absolutamente nada que ver. Después, de repente, tenéis una oportunidad de empleo como Senior Software Engineer, tenéis un director de arte, porque aquí directamente van a lo que es la parte pura y dura de desarrollo del juego. Tenéis un diseñador visual, tenéis un analista de eSports, ¿vale? Entonces, creo que esto es un mini ejemplo, ¿de acuerdo? Pero quería que vieseis que simplemente haciendo una búsqueda por una de las páginas donde más puestos de trabajo se ofrecen ahora mismo dentro del sector, podéis ver que existe esa diversidad, ¿no? de diferentes roles, con lo cual pues, se amplifican también un poco más esas posibilidades de empleo y esto todo nos va a llevar, evidentemente, como veremos después, a que existe una oportunidad a la hora de formarse dentro de los eSports, ¿de acuerdo? Esto era simplemente un ejemplo que rescaté este fin de semana, pero para que veáis un poco cómo funciona el sector, esta propia página, Hitmarker Jobs, bueno, pues semestralmente lanza un informe de lo que son diferentes ofertas de empleo que se han ido publicando y que se han ido cubriendo en su página web, ¿de acuerdo? En este informe en concreto de lo que está hablando es el del resumen de 2019 versus el resumen de 2018. Las cifras en azul son las de 2018, las cifras en naranjita son las de 2019.
Entonces, esta página, este gráfico es bastante importante por varios motivos que voy a comentar a continuación. Bueno, para empezar, habéis visto que se ve claramente que hay un incremento del número de ofertas dentro de lo que es el sector que prácticamente, o sin prácticamente, sí, prácticamente se duplica. Hemos pasado de 5.896 publicaciones de ofertas de empleo en 2018 a 11.027, ¿vale? Y luego va haciendo una serie de comparativas, ¿de acuerdo? Bueno, entre diferentes partes. Pues está hablando de lo que son trabajos a tiempo completo, de lo que está hablando de lo que son a tiempo parcial. Estáis viendo que el trabajo a tiempo completo dentro de los eSports, bueno, pues está creciendo. Esto luego, si podemos, Sí. lo hablaremos más adelante porque es bastante interesante de ver, ¿de acuerdo? Luego daré un poco mi opinión por si os puede servir de alguien que está dentro del sector de si es posible conseguir un trabajo a tiempo completo o no en el sector y en qué características, pero sobre todo también se va viendo un poco por el tipo de perfiles que se van dando. Es bastante curioso porque el año pasado, pues mientras que se estaban dando más perfiles que tenían que ver con la parte a lo mejor de marketing, ahora se empieza a dar más perfiles que tienen que ver con la parte de desarrollo de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo, y aquí es donde viene un poquito el problema, entre comillas, ¿no? Y yo siempre me gusta en todas las sesiones, en toda la formación que yo doy de eSports, ser realista, ¿de acuerdo? Yo creo que el gráfico que más nos interesa ver ahora mismo es este, ¿no? De cuáles son los países que más ofertas de empleo tienen, porque al final eso nos da un indicativo bastante claro de dónde merece la pena formarse y dónde están las oportunidades de empleo, ¿vale? Hay que decir una cosa antes de ver ese gráfico y es que evidentemente Hitmarker Job no representa el 100% de las ofertas de empleo dentro del sector a día de hoy, ¿de acuerdo? Es verdad que es una de las páginas más llamativas y que pues como un InfoJobs pues se ha elegido, como decía antes, en un referente dentro del sector, pero igual que InfoJobs no tiene todas las ofertas de empleo del mundo, en Hitmarker Job tampoco, ¿de acuerdo? Eso como primer punto. Luego, como segundo punto, también hay que decir que hay un determinado sesgo actualmente en lo que son por lo menos las ofertas públicas de empleo. Públicas me refiero que sean visibles, no de la administración, sino que sean visibles en lo que es el tema de los eSports, por dos motivos fundamentalmente. Primero, porque a nivel, si os dais cuenta, sobre todo en Hitmarket Jobs trabajan con el mercado occidental, el mercado oriental digamos que tiene otra serie de mecanismos a la hora de conseguir esos puestos. No sabría decir si porque está más avanzado o porque funcionan directamente de otra manera. No tengo forma de compararlo con su forma tradicional o en otros sectores de publicar empleo, pero sí que es verdad que aquí faltaría una gran parte del mercado como es el asiático, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, porque ahora mismo también hay que decir que a día de hoy todavía es un sector muy joven, lo hemos estado viendo, está evolucionando mucho. De hecho, por eso salen iniciativas como esta de Hitmarket Jobs y es muy interesante y está evolucionando. Pero digamos que el sector a día de hoy, para determinados puestos, todavía no, digamos que no tiene muy asimilado el que pueda utilizar este tipo de mecanismos para dar a conocer esas ofertas de empleo, ¿no? Todavía se utiliza mucho el boca a oreja y el, oye, necesito a un tal, y entonces tiras del amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Por suerte, yo creo que eso se está dando menos, que sobre todo sea a lo mejor a nivel competitivo, no en la parte propia de negocio, pero bueno, al final hay que tenerlo claro, ¿no? Y lo que sí que es una evidencia, y eso no se puede negar, es que pues ahora mismo a nivel de generación de empleo, Estados Unidos es uno de los países que más empleo están generando dentro del sector, probablemente junto con Canadá. En Europa podemos hablar a lo mejor de Alemania. Y para la mayoría de la gente que está aquí reunida, que me consta que hay gente tanto de España como de Latinoamérica, ahí hay que decir que la verdad es que las ofertas de empleo son un poco más escasas, ¿de acuerdo? Incluso me atrevería a decir que en algún momento son un poco nulas, ¿vale? Yo creo que no haya oportunidades, es que, bueno, vamos un pasito por detrás todavía en determinados aspectos, en otros aspectos de los eSports vamos muy adelantados. En este aspecto todavía nos está faltando un poquito y vamos a la cola, pero yo estoy convencido de que de un tiempo a esta parte esa generación de empleo va a suceder, ¿de acuerdo? Ya de hecho, por ejemplo, había estudios en la parte propia y dura de videojuegos de hace unos años y yo estoy convencido de que estas cifras a nivel de habla hispana van a pegar un subidón muy importante en los próximos años, incluso a pesar de la más que previsible crisis, y entendiendo por la palabra crisis algo muy amplio, que probablemente experimentemos en diferentes sectores, pero precisamente incluso yo creo que los eSports se pueden elegir en un generador de empleo. De hecho, como dato anecdótico, no sé si os suena el caso de Islandia.
Ellos tuvieron una crisis muy grande con todo el tema de los volcanes y demás, y en un momento dado decidieron que querían hacer que los videojuegos fuesen un elemento de fomento de empleo en su país, y lo consiguieron, y yo creo que es una buena oportunidad ahora mismo, como digo, porque los eSports abarcan muchísimos sectores diferentes. Creo que es una buena oportunidad para poder tener esa parte de generación de empleo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la realidad a día de hoy es que todavía no está tan arraigado ese tema a nivel de habla hispana, ¿de acuerdo? Y sobre todo luego lo que creo, y es un factor que se está dando y que aprovecho para contar ahora, es hay dos formas de hacer las cosas, ¿no? Está la forma de hacer las cosas a la antigua usanza y está la forma de hacer las cosas a la nueva usanza, ¿no? ¿Esto qué significa? Que se está creando un trasvase de talento, y lo habréis visto, desde diferentes sectores hacia los eSports, ¿vale? Eso al final, ¿qué es lo que está significando? Lo que está significando es que, aparte de los datos que hemos visto con Hit Market Jobs, no solamente los datos nos dicen que hay una oportunidad y que está creciendo, sino que si directivos, sino que CEOs de grandes empresas están mirando y están yendo hacia el sector de los eSports, es porque indudablemente ven que es algo a futuro. Yo creo que la lógica de cualquiera de los que estamos aquí entra al pensar que si un directivo de una gran compañía de consultoría, de una gran compañía tecnológica, etcétera, que genera y mueve millones, decide dejar su puesto de CEO y porque dice que se va a formar parte de un club de eSports, a nadie se le cruza por la cabeza que no ha visto una oportunidad de negocio, ¿no? Con lo cual yo creo que es bastante interesante. Ahora bien, como decía al principio, eso no significa, es muy bienvenido en el sector el que ese tipo de talento lo estemos atrayendo. Eso no significa que todo lo que sepa tenga que aplicarlo tal cual. Yo creo que, y es lo que más o menos detectamos la gente que estamos dentro del sector, que al final lo que tiene que haber es un matching, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por matching me refiero a, sí, necesitamos evidentemente como sector joven que somos, gente que venga de fuera del sector, gente que pueda traernos conocimiento que a nosotros todavía nos falta o que no tenemos todavía muy asimilado, pero de la misma manera es absolutamente necesario que esa gente que viene de fuera sepa cómo funciona el sector y sepa cómo adaptar correctamente ese conocimiento que trae ellos a la propia idiosincrasia y al propio funcionamiento del sector. Y creedme que cuando se ha intentado hacer esto sin una adaptación y pensando, como decía al principio, que yo como ya me sé todo cómo funciona esto y soy el más listo y esto ya lo tengo dominado, voy a llegar a los eSports, lo voy a hacer exactamente igual, pues es cuando han venido los disgustos, ¿no? De hecho, ha pasado con el tema de marcas. Ha habido marcas que han pensado que lo que ya hacían ellas normalmente, que lo podían hacer aquí y que igualmente iban a tener éxito, y no es así porque el sector es muy particular. Igual está pasando con ese talento, ¿no? Es decir, al final creo que tiene que darse esa unión entre las dos partes, el talento y el conocimiento que tenemos a nivel interno, junto con el talento que nos puede venir de fuera, ¿no? Y yo creo que esa es la nueva forma de hacer las cosas. Y entonces, viendo que hay una generación de empleo y que es importante, ahora ya sí que llegamos a la pregunta y a por lo que estamos aquí, ¿no? ¿Merece la pena formarse en los eSports? Yo creo que más o menos os he demostrado que al menos existe una ventana de oportunidad que es bastante interesante, ¿de acuerdo? Primero por los datos que hemos visto y segundo porque, aunque a lo mejor todavía no está muy extendido, cuando hablo de ventana de oportunidad me refiero a que hay una ventana de oportunidad porque esto, al ritmo que crece el sector, de aquí a 1 o 2 años, tranquilamente todo lo que es el tema de formación, evidentemente estará muchísimo más desarrollado, será muchísimo más costoso y además habrá muchísimos más profesionales, con lo cual la competencia por esos mismos puestos de trabajo, sean muchos o sean pocos, va a ser mayor, ¿de acuerdo? Con lo cual yo creo que a nadie se le escapa, o creo que es bastante razonable pensar que hay evidentemente una oportunidad para formarse y que es interesante. Dicho lo cual, yo quería destacar, y el resto de la presentación va a versar un poco sobre esas dos vertientes. Yo quería hablaros de diferentes ofertas formativas que se pueden estar dando y de por qué es interesante cada una de ellas desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista, como veis un poco por la imagen que tenemos en pantalla, competitivo, más la parte puramente, como digo, competitiva. No quiero decir deportiva porque no quiero entrar
en si son deporte o no, pero sí que evidentemente tiene una parte puramente competitiva y la parte que vemos a la derecha que es más de negocio, ¿no? La parte más competitiva, como os decía, puede ir más destinada a vuestros chavales y lo que sobre todo quiero que veáis ahora cuando continuemos es que podéis formarles en eSports, eso sí, con determinadas características y de determinada manera, ¿vale? Y que vosotros mismos también podéis formaros en eSports, también podéis formaros bien por puro conocimiento, bien porque queréis abrir una serie de miras profesionales o porque queréis cambiar de sector, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, vamos a empezar un poco por lo que es la parte puramente competitiva, por lo que es más la parte que yo decía antes para vuestros chavales, ¿vale? Y yo he destacado sobre todo aquí, no tienen por qué ser los únicos puntos, pero yo creo que son 3 puntos que son bastante interesantes de tratar, ¿vale? Estos 3 puntos que os comentaba aquí, clases extra, componente científico y formación a futuro, ¿vale? A ver, lo primero que quiero comentar es que, y de hecho voy a hacer una cosa, voy a ir saltando y volviendo, ¿vale? Creo que con ejemplos es como mejor se explica todo esto. Yo aquí solamente he puesto 3 ejemplos porque son los 3 ejemplos que más conozco, los que más me consta su modelo de trabajo o su modelo de negocio, ¿vale? Y porque ya son una realidad. Y de hecho son una realidad. eSquad Academy y The Global eSports Academy son academias para formar a chavales a competir, a jugar a determinados tipos de títulos de videojuegos. Elevate está en Valencia, pero es un tipo de negocio que yo creo que cada vez está creciendo más y es muy probable de hecho me consta que ya están pensando en abrir bueno, pues diferentes sucursales en diferentes ciudades y es muy probable, a nivel LATAM sí que os puedo decir que no lo sé, pero también creo que veáis que puede haber una oportunidad de negocio en crear este tipo de formación en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y me gusta destacar estas 3 opciones porque, como decía antes, no basta con coger y decir, venga, lo que yo sé hacer lo pongo en marcha y ya está. Vais a ver que estas 3 opciones formativas para vuestros hijos no solamente se trata de coger y de decir, venga, permitidme la expresión y el lenguaje, ¿de acuerdo? Venga, chaval, vente aquí, ponte a jugar y ya está. Yo creo que hay mucho desconocimiento de los padres. Durante estas sesiones, por ejemplo, en la sesión de ayer con Virginia, habéis visto que esto no va de coger a un chaval y que se ponga a jugar 8 horas a un videojuego. Es verdad que eso ocurre, que está jugando 8 horas a un videojuego, pero, pero dentro de que puede tener determinado componente de placer o de gusto, porque al final es su hobby, al final está desarrollando una profesión, ¿de acuerdo? Y en estas academias no solamente se enseña a jugar, sino que se enseña a desarrollar esa profesión y a prepararlos para que luego puedan entrar en esos equipos, ¿vale? Vuelvo un poco para atrás y lo que os comentaba de clases extra, como todo en la vida, hay que saber cómo enfocarlo, ¿vale? Yo en algún momento dado me encontré con alguna persona dentro del sector que dijo, yo sí, yo cogería y desde luego dejaría de estudiar y me dedicaría a los eSports. Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Yo, si os sirve de algo desde el punto de vista de una persona que lleva ya unos cuantos años dentro del sector, yo jamás diría eso, ¿vale? Es un sector muy incipiente, a todos los efectos, o a estos efectos, perdón, en concreto, es muy similar, vuelvo a repetir, a lo que puede ser un deporte, es decir, muy poquita gente, muchos pueden jugar, muy poquita gente, a nivel competitivo hablo, a nivel de jugador, muy poca gente va a poder llegar a hacer carrera o a ganarse la vida jugando a videojuegos, no por nada, sino como muy poca gente se gana la vida jugando al fútbol o jugando al baloncesto o haciendo natación, etcétera, etcétera. Hay que ser un profesional y evidentemente la relación de profesionales versus quienes practican ese deporte o ese eSports es muy reducida, con lo cual yo jamás se me ocurriría aconsejar eso, pero sí que creo que es un componente extra a la formación de vuestros hijos que puede ser muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces yo por eso siempre pongo lo del tema de las clases extra y de hecho esas 3 academias que habéis visto antes es un poco como lo interpretan, ¿no? Es decir, al final la opción formativa consiste en que podéis llevar a vuestros hijos después de clase o durante el fin de semana a que se formen y lo mismo que los lleváis a clases de baloncesto, que los lleváis a clases de ajedrez o que los lleváis a clases de equitación, ¿por qué no poder llevarlos a clases de eSports, ¿vale? ¿Por qué? Porque no solamente es que vayan a adquirir una serie de habilidades, como por ejemplo nos estaban explicando también ayer en la parte de psicología, sino que es que además, como veis, y entro un poco a hablar del segundo punto que pongo aquí, es que además estas academias lo están haciendo con un componente pedagógico muy importante, ¿vale? Si os dais cuenta, y aquí salto un poco de transparencia,
Esto para que bueno, he preferido poner directamente una captura de pantalla de Global eSports Academy para que veáis aquí un poco, esto simplemente es un índice de qué es lo que van a aprender los chavales que van a esta academia, ¿de acuerdo? Tienen una formación teórica, tienen una formación práctica, pero es que además lo más interesante de todo esto es que no solamente van a aprender a jugar, sino que van a aprender una serie de habilidades y una serie de técnicas que, por ejemplo, no ocurre cuando tú te llevas a tu chaval a jugar o le llevas a dar clases de fútbol, ¿no? Y no es que quiera barrer para casa y para el sector de los eSports, pero al final, digamos que tú le llevas a jugar al fútbol y lo que aprendes es a jugar al fútbol. En estas academias, lo que están haciendo no solamente es enseñarle a jugar a un determinado eSports, sino que les enseñan liderazgo, les enseñan gestión de emociones, les enseñan trabajo en equipo, les enseñan psicología deportiva, hábitos saludables y orientación profesional, ¿vale? Para que os hagáis una idea, y esto os hablo de ejemplos que yo he tenido charlando con los directores de estas empresas, estamos hablando de chavales, normalmente suelen empezar este tipo de formación no antes de los 13 años, ¿vale? Luego es verdad que cada una de ellas tiene diferentes características. Hay algunas que te dicen, tú para aprender a jugar a eSports vas a empezar a jugar por el título que yo te diga, aunque no sea que te gusta. Hay otras que lo que te dicen es, tú juega lo que a ti te guste. Bueno, ahí ya entra un poco, pues evidentemente, diferentes metodologías de enseñanza, ¿no? Pero el punto en común que tienen es este que os estoy comentando, ¿no? Que no solamente te enseñan a jugar, sino que te dan otra serie de valores. Estamos hablando de chavales que normalmente cuando hacen esto, pues pueden empezar con 13 años, ¿no? Con 13 años, que te enseñen a cómo trabajar en equipo es algo que es tremendamente valioso y que aunque tú a futuro no vayas a convertirte en un jugador profesional y vayas a dejar los eSports y te vayas a dedicar a otra cosa, a una carrera tradicional, a ser abogado, economista, ingeniero, lo que sea, esa enseñanza y ese aprendizaje te lo vas a llevar ya. Y muy probablemente me atrevo a decir que en la formación, digamos, tradicional que tenemos, por lo menos aquí en España, nos centramos en una serie de asignaturas y de contenidos, pero no en enseñar este tipo de cosas, ¿no? Luego, a gestionar emociones. Estamos hablando de chavales que a lo mejor han estado jugando en su casa, pueden haber estado jugando contra cientos de personas, pero al final están en su casa, en su habitación, rodeados de lo que ellos conocen, y de repente tú les coges y les plantas a jugar en un entorno, a lo mejor no muy grande, pero tranquilamente de 100, 200 personas que están viendo cómo tú juegas, ¿no? Eso para un chico o una chica de 13, 14 años es muy importante y les está enseñando a gestionar emociones, les está enseñando a cómo comportarse cuando están de cara a un público. Y yo sinceramente me imagino que esos chicos cuando dentro de 10 años a lo mejor estén montando su propia empresa, sean emprendedores y demás, y les digan, oye, que tienes que hacer un pitch ante un inversor o tienes que hacer un pitch ante un auditorio que tiene 100 personas, dirán, bueno, pues no hay ningún problema, lo mismo que he competido y que me han estado viendo, yo esto lo hago sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, son, la verdad es que diferentes habilidades que se están dando que complementan, por supuesto, la parte puramente de habilidad y de entendimiento del videojuego, que como digo, creo que son muy interesantes y que deben de haceros pensar que no estáis solamente llevando a vuestros hijos, hijas, a que jueguen a un videojuego, sino que se están formando con posibilidad de obtener una carrera profesional a futuro, los que menos, pero que desde luego el dinero que estéis invirtiendo en esa formación les va a valer mucho a futuro. Y ya, bueno, pues avanzó otra parte. Hay casos, por ejemplo, como os contaban, de padres que han llevado, bueno, primero que los padres cuando llegan a las academias y les explican todo esto, alucinan hasta tal punto que incluso hay padres que se apuntan con sus hijos, ¿de acuerdo? Y que ese es un poco también el espíritu que hemos tenido esta semana en eSports Week, es decir, ¿por qué mi hijo hace esto? ¿No? Voy a entender realmente qué es lo que saca de aquí. Y ya os digo, hasta tal punto que hay padres que dicen, no, es que me voy a apuntar yo con él también, porque esto a mí me interesa, ¿no? Y incluso nos han llegado a decir ejemplos de hijos bueno, pues que eran autistas y que este tipo de puesta en común y puesta en contacto con otros compañeros y demás, pues ha tenido unos efectos beneficiosos para ellos muy interesantes y muy importantes, ¿no? Así que, volviendo un poco al punto que yo os decía, yo creo que, como decía, es una formación que es válida a futuro, que les va a valer para otros aspectos de su vida profesional, que tiene ese componente científico y pedagógico que yo creo que es interesante y que por eso lo hace único, y que siempre y cuando esté enfocado como un elemento extra en la formación de vuestros hijos, pues yo creo que puede ser más que interesante. Y de verdad que os animo a visitar estas páginas web y estos centros porque creo que podéis sacarle mucho partido y que si hacéis esto con vuestros hijos, no solamente es que os vaya a acercar mucho más a ellos,
sino que además estaréis haciendo algo muy productivo por su futuro. Y dicho esto, pasamos ya, eso sí, ahora a otro tipo de formación, ¿vale? Pasamos a la formación más de negocio, por decirlo de alguna manera, a la formación que os puede venir bien a vosotros, ¿de acuerdo? Y aquí hay, bueno, varios puntos a tratar, ¿vale? Aquí se da una amalgama bastante, bastante grande de circunstancias y de situaciones y yo no voy a deciros lo que debéis buscar, porque al final creo que es lo que se debe buscar, es un poco lo que cualquier persona con dos dedos de frente busca cuando hace una formación, pero sí que me gustaría destacar algunas cosas, porque creo que sobre todo hay que ser realistas a día de hoy con lo que se puede conseguir con una formación en eSports, ¿de acuerdo? Yo, como comentaba antes, lo que hay fundamentalmente es una ventana de oportunidad y tenéis que entender la formación en eSports ahora mismo de esta manera, ¿vale? Cuando hablo de ventana de oportunidad me refiero a que tenéis que conocer el ROI, ¿de acuerdo? Y para conocer el ROI, que es el retorno de vuestra inversión, lo que tenéis que mirar, desde luego, es, por una parte, lo que os vais a gastar en esa formación y, por otra parte, las posibilidades reales que hay dentro del sector, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, lo que es formación en negocio, en eSports, hay como dos grandes vertientes. Hay una formación en gestión de eSports y hay una formación bastante más enfocada en lo que es puramente la parte de marketing dentro de los eSports. La parte de gestión es, pues, porque, como os he dicho antes, es un sector muy complejo que tiene muchas aristas y hay que conocerlo a nivel global. Quizás esa parte un poco más orientada puramente a la parte de marketing viene dado por un elemento que no podemos obviar, que a día de hoy es bueno, pues el hecho de que el 80-85% de los ingresos que genera el sector vienen de las marcas, ¿no? Con lo cual tiene toda la lógica del mundo y todo el sentido que se oriente mucho la parte de formación en cómo entender la parte de marketing, la parte de marcas, ¿de acuerdo? Dicho esto, hay, como os decía, diferentes tipos de formación, desde un precio hasta otro. Yo no voy a entrar en si un precio es el correcto o no, si un precio es más caro o no, lo que esos deberéis de ser vosotros los que lo juzguéis, porque al final una cosa vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ella, ni más ni menos. Lo que he intentado deciros al principio, y no soy sospechoso de no querer que os formáis, como os decía al principio, nosotros gestionamos un curso de gestión de eSports, pero tenéis que entender las posibilidades reales para ver hasta qué punto decidís formaros o no. Sobre todo yo creo que tenéis que ver quiénes sois y qué estáis buscando en el sector. Si lo queréis hacer a nivel puramente, ¿cómo decirlo?, de yo quiero aprender cómo funciona el sector, bueno, pues tendréis que ver lo que os podéis gastar. Si sois alguien que quiere iniciar una andadura dentro de los eSports o que tiene un proyecto y quiere ver lo que hace, oye, pues a lo mejor necesita otro tipo de opción. Si sois un ejecutivo de una empresa muy consolidada que lo que quiere abrir es una filial de eSports, pues a lo mejor os tenéis que gastar un pastizal en alguna opción que pueda haber, porque realmente a vosotros lo que os interesa más a lo mejor es directamente ya el contacto con determinados agentes del sector a nivel internacional, etcétera, etcétera. Esto, al fin y al cabo, no deja de ser, lo que estoy explicando no deja de ser muy diferente a como cuando vais a estudiar un MBA, que hay MBAs de 60.000 euros y hay MBAs de 10.000. ¿Uno es mejor que otro? Yo, sinceramente, creo que no tiene por qué serlo. Para mí el precio no tiene por qué ser simplemente que ya cuando pagas 60.000 euros sea mejor. Simplemente en unos obtienes una serie de cosas, en otros obtienes otra serie de cosas. Por cada uno pagas por diferentes cosas, ¿no? Pero yo creo que eso hay que verlo. Y el segundo punto creo que es bastante importante, ¿no? Y yo por eso hacía mucho hincapié al principio en entender las ofertas realistas que hay en el sector. Eh, Vuelvo a repetir, creo que hay una ventana de oportunidad, creo que es interesante, creo que a día de hoy tenéis una oportunidad para entrar en el sector, para empezar a conocerlo, para empezar a profundizar en él, que dentro de 1 o 2 años va a seguir estando ahí, pero con otras condiciones, con otros precios y sobre todo con un cambio. Es un sector muy, muy rápido, con lo cual cuanto antes entréis en él y empecéis a evaluarlo, antes podéis empezar a explotar esas posibilidades, ¿de acuerdo? Pero a la vez tenéis que ser realistas y ver qué estáis buscando. Si os acordáis, os decía al principio de la charla, cuando hablábamos de esa parte de Hit Market Jobs, de puestos de trabajo a tiempo completo, puestos de trabajo a tiempo parcial, yo diría que a día de hoy conseguir un puesto de trabajo a tiempo completo, evidentemente no voy a decir que sea imposible porque no lo es, porque los hay y eso tiene que ver con el siguiente punto que voy a tratar, pero es más complicado.
¿de acuerdo? Porque, como digo, falta todavía 1 o 2 años para que esta rueda adquiera la suficiente velocidad como para generar puestos de trabajo donde realmente haya muchas oportunidades, ¿no? Sí que, en cambio, creo que generar unos ingresos alternativos es bastante factible a día de hoy y, de hecho, yo me encuentro con muchos alumnos que es lo que buscan, ¿no? Es decir, son conscientes de que ahora mismo, a día de hoy, no quieren, esto es como lo de Tarzán, ¿no? No quieren todavía saltar de liana, están a gusto donde están, pero ven que no es lo suyo, que no les gusta, no se puede hacer un cambio brusco de coger y decir, pues mira, yo dejo mi trabajo, dejo lo que estoy haciendo y me meto en los eSports, porque entonces sería pues como lanzarse a una piscina sin agua. Pero, oye, pueden ir sacándole una rentabilidad, pueden ir haciendo cosas, es decir, tienen enganchadas las dos lianas y cuando llegue el momento soltarán la que tienen y se quedarán con la de los eSports, ¿no? Yo, sobre todo, lo que también recomiendo, y aquí sí que igual que os digo que hay muchas ofertas formativas que yo recomiendo, es decir, no solamente recomendaría la nuestra, sino que recomiendo otras muchas. Hay algunas que cuando a mí, sinceramente, me las ponen delante, yo no las recomiendo, ¿vale? Quizás no soy quien para no recomendarlas, pero también se ve que es que hay mucho oportunismo. Entonces, fundamentalmente, y hasta que esto, como digo, evolucione y lleguemos a un momento en el que haya titulaciones universitarias que ya tengan que ver con el tema de eSports, cosa que a día de hoy no existe, ¿vale? Existe lo que vamos a ver en el siguiente punto. Yo creo que una forma que tenéis de evaluar si un curso es interesante o no es por el profesorado, ¿de acuerdo? Mi consejo o mi guía es buscar siempre cursos u ofertas formativas donde los profesores sean gente que tiene que ver con el sector. Porque a día de hoy, siendo un sector tan joven, siendo un sector que apenas lleva a nivel profesional 5 o 6 años, hablo profesional, entendiendo los eSports como el fenómeno que es a día de hoy, no estoy hablando de que los eSports como tal puedan llevar 30 o 40 años, creo que es el mejor conocimiento que vais a poder adquirir, el de personas que realmente han estado aquí durante todo ese tiempo, que saben cómo funciona el sector, que se están peleando y que están, en muchos casos, no solamente peleándose con el sector, sino que ellos mismos se están definiendo con sus acciones en las empresas en las que trabajan cómo va a ser ese sector a futuro. Entonces, simplemente recalcar que mi consejo es ese, ¿no? Que si vais a formaros en eSports, que lo hagáis con ofertas o con cursos o con másters, etcétera, donde realmente el profesorado sea gente que trabaja dentro del sector, ¿vale? Con todos mis respetos a la gente que no trabaja dentro del sector o que no ha tenido experiencia dentro del sector, creo que la formación que pueden dar en este ámbito en concreto es muy limitada. Probablemente sea una adición muy interesante, pero por favor buscad gente que tenga que ver con el sector, ¿de acuerdo? Y también quiero decir un poco o hablar un poco de lo que es el tema de las titulaciones, ¿vale? Sobre todo para no generar falsas expectativas. Ahora mismo lo que puede ofrecer el sector a día de hoy son títulos propios. Da igual que veáis por ahí la palabra máster, lo que queráis. Al final todo acaba terminando en un título propio de la entidad formativa que ofrece esa formación, ¿de acuerdo? Evidentemente podéis obtener unos créditos que son perfectamente convalidables con otro tipo de formación que hagáis, etcétera, etcétera, que incluso os pueden valer para oposición, como aquí, por ejemplo, en España, etcétera. Pero ahora mismo, a día de hoy, no existen todavía carreras, titulaciones de 3, 5 años en eSports, ¿de acuerdo? Simplemente pues que tengáis claro eso, que lo que vais a obtener es un título propio de una universidad, no es un título oficial, no es un título homologado por Bolonia, porque ahora mismo, para que eso suceda, todavía queda mucho que tratar en los eSports, tienen que evolucionar todavía mucho más para que haya, digamos, una estandarización en esa parte formativa y podamos hablar de títulos oficiales que lo mismo te valen aquí que te valen en otro sitio, como puede ser otro título como un MBA, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esas son cosas que son bastante interesantes y que son lo que debéis de mirar. Creo, vamos, sin lugar a dudas, que existe esa ventana de oportunidad y que os puede valer tanto para generar unos ingresos adicionales como para cambiar de sector, quizás no a lo mejor en el corto plazo, pero sí a medio largo plazo, y sobre todo también para formaros vosotros a nivel particular, ¿de acuerdo? Y para ir acabando, nosotros aquí, por ejemplo, yo os dejo y os invito bueno, nosotros, como os decía antes, nuestro curso de experto en gestión de eSports lleva ya 5 ediciones, estamos ahora mismo en la 5ª edición, termina el 28 de junio.
La semana que viene abrimos la matriculación para la sexta edición, que comenzará en septiembre. Tenemos la suerte de que somos un curso completamente online, con lo cual, gracias a Dios, pues esta situación no nos ha afectado. Es una opción más. Yo os invito a que veáis diferentes opciones formativas. A mí me ha llegado gente bueno, me ha dicho, ¿pero lo hago o no lo hago? Y yo, sinceramente, si veo que os puede venir bien, os lo digo. Si veo que hay otro tipo de ofertas que os que pueden estar más enfocadas a lo que vosotros buscáis, no tenemos ningún problema en enviaros hacia esas ofertas, ¿de acuerdo? Lo que queremos y lo que nosotros necesitamos es que el sector crezca en profesionales, crezca en gestores, porque eso significará que el sector va mejor y cuanto más crezca el sector, nosotros también vamos a crecer más con él. Así que en ese sentido, de verdad que no tenéis ningún problema, no hay ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de... Si te escribo ya hay como un compromiso, hay cero compromiso, evidentemente, y si os podemos aconsejar algo que sea mejor para vosotros, lo vamos a hacer igualmente. Y por último, mucha gente también me dice o me comenta, oye Rafa, pero mira, yo no me voy a formar y demás, pero yo quiero conocer el sector. Bueno, hay una tercera vía de conocimiento o una segunda vía para vosotros, los que estéis aquí hoy, que es no pagues nada, fórmate tú solo, ¿vale? Yo creo que, evidentemente, en algunos aspectos habrá una cierta limitación, pero, por suerte, empieza a haber medios que os pueden que os pueden dar bastante información de lo que es el sector a día de hoy. Y yo recomiendo encarecidamente, no ya solamente por si queréis formaros, sino que entiendo que todos los que estéis aquí, como mínimo tenéis una cierta curiosidad por el sector, para eso os habéis apuntado a estas charlas. Espero que después de estas charlas esa curiosidad haya ido increciendo. Y yo recomendaría a esa gente que no es, por el motivo que sea, no es el momento de formarse, pero que quiere conocer más cómo funciona el sector de los eSports, que dedique, y esto os sonará un poco a lo que os dicen para poneros en forma y demás. Yo no sé si para poneros en forma con 10 minutos de deporte vale o no, no soy experto en esa materia, pero sí que os puedo decir que para formaros o para conocer cómo funciona el sector de los eSports, no a nivel competitivo, sino a nivel de negocio y de sector, con 10 minutos al día que leáis, que os dediquéis a leer las noticias, vais a aprender un montón. Y os puedo asegurar que recetas milagrosas no hay. Probablemente en 10 días no os enteréis de nada, ¿vale? Pero yo os puedo decir que al mes y medio de leer diariamente 10 minutos de noticias de eSports, vais a ver cómo vosotros mismos empecéis a decir, oye, pues evidentemente no seré el gurú de los eSports, pero me defiendo bastante bien, sé de qué van las cosas, sé por dónde van los tiros, sé lo que está pasando, lo que no está pasando, lo que es tendencia, lo que no, cómo funcionan determinadas partes del negocio, etcétera, etcétera. De verdad, créeme, porque es así, está más que comprobado con familiares, con amigos, con alumnos, etcétera. Entonces, yo ahí os recomiendo, pues eso, lo que os decía, 10 minutitos al día. No hay muchos sites especializados, tenéis más sites a nivel de lo que es la parte puramente competitiva, que os hablan de, pues que si resultados de una competición, de otra, etcétera, etcétera. Pero yo os recomendaría dos medios de habla inglesa para los que estéis aquí que no tengáis problema con el inglés. Uno es de eSports Observer, que es el que tenéis en pantalla, ¿de acuerdo? Y el otro es eSports Insider. En estos dos medios vais a encontrar muchas veces información que a veces está repetida porque la actualidad manda, pero os recomendaría echarle un vistazo a los dos, si no diario, cada 2 o 3 días, porque hay información muy, muy interesante de lo que está pasando en el sector, de los acuerdos que se generan, de las inversiones que se producen, y os va a resultar, ya os digo, muy instructivo a la hora de comprender mejor el sector. Y si queréis ver algo en español, pues aquí evidentemente tengo que barrer un poco para casa, como decía al principio, y eSports Bureau. Además estamos haciendo un montón de podcasts durante esta cuarentena o durante este confinamiento obligado, y es igualmente, pues aquí está evidentemente más orientado para la parte de habla hispana, pero yo creo que con estos tres medios, repito, 10 minutos al día veréis, y si no me venís y me reclamáis este consejo que os estoy dando, veréis cómo en un mes y medio vais a adquirir mucho conocimiento de cómo funciona el sector, ¿de acuerdo? Y bueno, el tiempo no da para mucho más. Son los 45 minutos más o menos que hayamos prometido. Yo estaría encantado de poder profundizar en los aspectos que a vosotros os interesen más. Ahí os dejo mi correo, ¿de acuerdo? Y en cualquier caso, como hemos hecho estos días, pues yo abro la ronda de preguntas. Si hay alguien que quiere preguntar cualquier cosa, pues tenemos unos 10 minutillos más o menos para que podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas
bien sea a través del chat, bien sea levantando la mano. Vuelvo a repetir siempre las instrucciones. En la pestaña de participantes, abajo a la derecha, podéis levantar la mano y hacer las preguntas que consideréis oportunas, o bien a través del chat. Y desde este mismo momento. Vale, Álvaro Fernández Luna tiene una pregunta. ¿Puedes abrir el micro? Eh, Hola Rafa, buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? En primer lugar, darte la enhorabuena por toda esta semana de formación. Me Muchas ha parecido gracias. muy interesante tanto las sesiones del lunes como la de ayer y esta última que has impartido tú. Y mi pregunta va un poquito orientada a la formación de profesional, bueno, que es el último tema que has tratado. Sí, Sí que me gustaría saber tu opinión sobre de qué perfil debemos partir. Es decir, vale. em, quizás sería recomendable pues tener formación previa en empresa, en Es una buena deporte, pregunta. en ciencias del deporte, en gestión deportiva, conocer algo, ya que indirectamente, aunque Sí. es un tema recurrente, ¿no? Que no es un deporte como tal, pero por el publisher, pero sería bueno conocer algo de Sí, gestión deportiva. Y finalmente la segunda parte sería si tiene que ver con esto, si tú lo verías correcto incluirlo dentro de programas que, por ejemplo, sean de gestión deportiva. O si crees que necesitan, como es el caso vuestro, que tenéis vuestro propio curso, una formación especializada. vale, a ver, voy con la primera, ¿de acuerdo? Porque creo que es muy interesante. Yo te voy a hablar un poco desde la perspectiva de nuestro curso y desde mi perspectiva personal, ¿vale? Sé que hay otras opciones formativas que pueden pensar igual y otras que no, ¿vale? Nosotros, para que te hagas una idea, el 30% de los alumnos que a nosotros nos llegan provienen directamente de dentro del sector. El otro 70% de gente que nos llega proviene de sectores muy diferentes. Hemos tenido abogados, hemos tenido directores deportivos, hemos tenido gente de marketing, gente de diseño, gente de psicología. O sea que, como ves, gente de gestión de eventos deportivos. Como ves, el panorama es muy amplio, ¿no? Y es lo que decía al principio, es decir, necesitamos mucho talento de muy diferentes sectores porque aquí tienen cabida, porque es un sector con muchas aristas. En cuanto a qué pedir o qué requisitos, con qué requisitos iniciarse, nosotros personalmente no pedimos ningún requisito como tal de entrada. Evidentísimamente, si tú vienes con alguna formación en algo, va a valer y va a funcionar porque es mejor estar formado que no. Eso faltaría más, ¿vale? Pero no ponemos ningún requisito, digamos, de entrada y te explico por qué. Igual que, por ejemplo, si tú vas a hacer un curso de Big Data, pues evidentemente, si me viene una persona de letras que no ha estudiado programación en su vida, que no ha hecho una formación tecnológica, le diré, pues te va a costar bastante, no sería lo más apropiado. Realmente aquí es que si nos ponemos exquisitos a poner titulaciones previas que tengan que ver con el sector de los eSports, entonces lo que pasa es que no entra nadie, porque no hay nada, ¿vale? Entonces, precisamente como nosotros lo que queremos hacer es atraer talento desde fuera que conozca otros sectores aquí, y queremos hacer ese matching del que yo te hablaba al principio, nosotros no ponemos ningún tipo de trabas a la hora de en qué te hayas formado. Tú ven con ganas, dime en qué eres experto y lo que nosotros vamos a tratar es de darte ese conocimiento que necesitas para poder hacer, para poder traspasar ese expertise que tú ya traías al sector de los eSports, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en nuestro curso no ponemos esa barrera de entrada, ¿de acuerdo? Entiendo que hay otra gente que a lo mejor pues quiera poner que todo el mundo tenga que estar titulado, por lo menos en algo, o que todo el mundo tenga que tener una carrera de X tiempo o lo que sea, ¿no? Nosotros consideramos que estamos más en un momento de atraer a gente que en un momento de ser muy exigentes, ¿no? Somos exigentes en el sentido de que tiene que conocer el sector, pero no somos exigentes por lo que te decía, fundamentalmente porque entiendo que no sé en qué te voy a poder exigir que tengas un conocimiento previo. Si sabes de empresas, va a valer. Si sabes de marketing, va a valer. Si sabes de otra cosa, casi seguro que va a valer. Pero no te puedo pedir que sepas de algo específico de eSports, porque lo que te decía antes, porque como no hay un ecosistema todavía arreglado a nivel de formación, no tiene mucho sentido que te pida eso, ¿vale? Eso en cuanto a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda, eh, a ver, depende de lo que incluyas en esa formación de eSports dentro de cursos donde se esté dando formación deportiva, ¿vale? Yo no soy el experto en la parte de formación deportiva. Entiendo que, pero esto es por conocimiento puro del sector que tengo, que hay elementos que son muy similares, ¿vale?
puede haber parte de gestión que sea similar, puede haber parte de patrocinios que sea similar, puede haber parte competitiva que sea similar. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser interesante para algún tipo de formación deportiva incluir una parte de eSports? Yo creo que sí, y que si está bien planteado y tiene coherencia, pues puede ser interesante y puede estar bien y evidentemente puede tener su cabida, ¿vale? Todo depende, aquí como siempre, de cómo se planteen las cosas y de qué manera se hagan. Pero por lógica, puede tener lógica que haya una especie, digamos, de mix o de correlación en determinadas áreas. Espero haber respondido a tu Todo pregunta. claro. Muchísimas gracias, Rafa. A ti. Tengo un par de preguntas en el chat que voy a leer. Hay una que no veis porque me la hace en privado Juan Fran Caravaca. Su pregunta es, bueno, enhorabuena, gracias Juan Fran. Su pregunta es la siguiente. ¿Qué cantidad de espectadores tienen los eSports actualmente? ¿En qué páginas se pueden obtener todos los datos relacionados con las métricas que abarcan los eSports? Vale, a ver. Esto es uno de los puntos precisamente en los que más hincapié hacemos en nuestro curso, Juanfran, y donde más hasta el gorro creo que acaban nuestros alumnos de nosotros, pero es que es muy importante porque estamos hablando, y es una pregunta oportuna, porque estamos hablando de que el sector va en función de los fans y de que si estamos a día de hoy aquí es porque hay una oportunidad a nivel de espectadores, ¿no? ¿Qué cantidad de espectadores tienen los eSports actualmente? Para mí es una pregunta un tanto general. Si te vas al informe de Newzoo, te dirá que aproximadamente, juraría que había como 480 y pico espectadores, millones, perdón, de espectadores anuales y demás. Yo creo que es una respuesta un poco vaga en el sentido de que, primero, estás hablando de eSports que son diferentes videojuegos con diferentes mecánicas que atraen a diferentes tipos de público, etcétera, etcétera. Y bueno, pero si te vale ese dato, por ahí andarán, ¿vale? Yo creo que es un dato que no hay que mirarlo tanto así en macro, sí más otras opciones y un desglose mayor por títulos, por realmente cuántos de esos espectadores son recurrentes, etcétera, etcétera. Y en cuanto a tu segunda pregunta, yo te recomiendo dos páginas para ver estadísticas de audiencias de eSports. Una es eSports Charts, que si tú buscas en internet eSports Charts lo vas a encontrar. Si no, ahora te lo pongo, bueno, lo voy a buscar aquí y te la voy a copiar, ¿vale? El enlace es charts.com. Te lo pego aquí lo diré, en el chat, ¿de acuerdo? De hecho, dame un segundo porque lo voy a poner público para que lo vea todo el mundo. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Ahí tenéis muy buena información de todos los torneos que se realizan y de los espectadores que tiene cada uno de ellos, con muy diversas métricas. Esto daría para otro webinar en completo. Nosotros desde eSports Bureau estamos liderando una iniciativa de estandarización de métricas dentro del sector, porque uno de los grandes problemas que tenemos no es que no sepamos medir, que lo sabemos, porque la tecnología nos lo permite, sino que precisamente por saber medir también con la tecnología lo que tenemos es un montón de parámetros diferentes y entonces hemos pasado de no tener medidas a tener tantas que no sabemos con cuál quedarnos y entonces no tenemos un estándar, ¿no? Pero bueno, ahí tienes para divertirte un montón de tiempo, ¿vale? Y luego también te recomendaría otra página que es twitchtracker.com, que también os la voy a dejar aquí en el chat, ¿de acuerdo? La diferencia entre las dos, voy a ser bueno, te diría que te apuntases a nuestro curso y ahí la verías, pero no voy a ser tan malvado. Digamos que en eSports Charts tienes datos más a nivel macro o por evento global, mientras que en Twitch Tracker tienes datos más granulares. Puedes irte a ver streamings en concretos de días en concretos, ¿vale? Y esa sería un poco la respuesta. Y ya un poco por ir acabando, la última pregunta de Jan Steyer es, su pregunta está relacionada con la posibilidad de que una liga, en principio amateur y sin ánimo de lucro, se convierta en profesional o semiprofesional con algún tipo de premio metálico para los ganadores. A ver, entiendo que tu pregunta es, Jan, si existe la posibilidad de que algo que empieza a nivel amateur acabe transformándose en algo profesional o semiprofesional. Evidentísimamente, sí, ¿vale? Y de hecho, te diría que muchos de los perfiles que van a este tipo de formación es precisamente por eso, porque se dan cuenta de que no controlan determinados aspectos y de que les falta un conocimiento más intrínseco del sector y más profundo para realmente poder ver cómo evolucionar. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, cuando nos llegan jugadores o managers de clubs. Es como, a ver, soy manager de club, pero tengo 20 años, no he sido manager en mi vida de nada.
no es un problema, no estoy criticándolos, todo lo contrario, mis 10 para ellos, porque yo con 20 años probablemente era un estúpido que no sabía ni lo que quería hacer con mi vida y esta gente ya está emprendiendo, ¿no? Pero es verdad que por un tema eminentemente de edad no han podido formarse todavía, ¿no? Entonces, por lo menos son lo suficientemente inteligentes como para entender que tienen que formarse y que no pueden seguir así, que tienen que evolucionar. Entonces, para eso la formación en eSports es uno de los puntos por los que existe esta formación en eSports, ¿vale? ¿Que se puede llegar o no? Sí, se puede llegar. ¿Es fácil? No. No es fácil porque el sector no es fácil, porque se requiere, aparte de formación, se requiere pues una serie de habilidades, se requiere también un poquito de suerte en la vida, como todo, ¿vale? Por eso nosotros nos empeñamos en ser lo más exigentes posibles, porque luego ahí el mundo cuesta, ¿no? Bueno, hemos tenido ejemplos de compañeros o de alumnos que han estado en el curso y que lo han conseguido, algunos de una manera mejor, otros de otra manera no tan buena, algunos con más, ¿cómo decirlo?, con más mecenas, han tenido la suerte de tener, digamos, la oportunidad de contar con alguien que ha puesto el dinero y demás. Pero bueno, el resumen es, para la pregunta de Jan Steyer, que si se puede, debes de formarte para eso, porque si no cambias nada de lo que estás haciendo, tampoco cambiarán los resultados que tengas, ¿vale? Pero evidentemente te va a costar. También te digo una cosa, como cuesta cualquier cosa en la vida, ¿eh? Cualquiera que monta una empresa, sea de eSports o sea lo que sea, sabe que esto es muy duro y que tiene que pelearlo mucho. Así que en ese sentido tampoco hay tanta diferencia. Y bueno, Mario también me pregunta por privado, ya por acabar ahora sí, un breve panorama del ecosistema español, tendencias de consumo, eventos top, principales inversores. Si me hablas del panorama español, y por contestar rápido, antes de que se nos acabe el tiempo, Mario, te diría que a nivel de inversión, entendiendo por inversión el inversor tradicional, un venture capital, un business angel, etcétera, que invierte en una empresa, te diría que no existe. A lo mejor ahora me estoy colando y se me estará escapando algún ejemplo, ¿vale? Pero desde luego tendencia no es. Esa tendencia está más en Estados Unidos y fuera, ¿vale? En España, ahora mismo, el único caso que recuerdo es el de un grupo como Veractive Media invirtiendo dentro de Mad Lions. Es lo que te decía, Mario, lo que hemos visto estos días. La cosa está más orientada hacia el tema de patrocinios, ¿vale? Top 5 de opciones laborales crecientes. Esta sí que me interesa, ¿ves? Te recomendaría que vieses el informe de eSport Charts, perdón, de Hitmaker Jobs. Te lo voy a dar a nivel global, ¿vale? En España, la verdad es que son datos que ahora te daré mi opinión. Pero si volvemos y puedo hacer a lo mejor un poco de zoom de esta presentación, vamos a ver si lo veo, ¿de acuerdo? Porque es que no tiene la suficiente nitidez la imagen, pero os recomiendo el informe y os han puesto arriba mis compañeros el enlace. Creo recordar que tenía mucho que ver con desarrollo de negocio. Al final, seas club, seas competición, seas lo que seas, vas a tener que tener a alguien que conozca el sector y que se empiece a mover con él, porque al final es un sector en el que necesitas la relación con los diferentes eslabones de la cadena, con lo cual lo vas a tener sí o sí, que conocer al resto y vas a tener que hacer negocio con ellos. Casi siempre fundamental parte de, vamos a llamarlo a nivel general de marketing, puede ser publicidad, puede ser sponsorship, etcétera, etcétera. Y sobre todo gestión de negocio, ¿vale? Yo te diría que no te doy el top 5, pero te doy ese top 3 que yo creo que es muy interesante, ¿vale? Y por contestar alguna cosa más, que me queda un minutito de lo que comentabas, eventos top a nivel España, pues tienes lo que son las finales de Superliga Orange de League of Legends, tienes lo que pueden ser las dos DreamHack que se celebran a nivel nacional, tanto DreamHack Valencia como ahora la nueva DreamHack Madrid, que sustituye a DreamHack Sevilla. Hemos tenido eventos como Gamergy, había rumores de que este año no se iba a realizar y además a lo mejor con la situación actual creo que ya no hace falta ni decirlo, creo que será complicado, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a eventos puramente deportivos, ¿de acuerdo? Y hablo puramente deportivos o puramente competitivos de eSports. Yo aquí no voy a meter otros eventos que combinan videojuegos con eSports porque creo que al final son un poco cosas distintas, ¿vale? Y sobre todo eventos que tengan que ver con el sector a nivel, digamos, más interno, a nivel de actores internos y demás,
hay muchos. O sea, cada 2 por 3 se está viendo que si charla de no sé qué, que si networking de no sé cuántos, etcétera, etcétera. Es lo que decía un poco antes al final de la presentación, ¿no? Estar un poquito atento, vete revisando los medios de comunicación especializados cada día y vas a ir viendo cómo surgen oportunidades, encuentros, sesiones, charlas, etcétera, etcétera, ¿vale? Espero más o menos haber respondido un poquito a esa pregunta que era un poco amplia. Y en principio pues no tenemos tiempo para más. De nuevo, os dejo aquí mi correo, daros las gracias a todos los que habéis estado asistiendo estos días a estas charlas que hemos estado teniendo. Por supuesto, desde aquí, y aunque no me estén escuchando ahora, pero dar muchísimas gracias a los ponentes que nos han ayudado con ellas. Espero y deseo que haya sido una iniciativa que os haya abierto un poco la visión hacia los eSports y que os haya hecho replantearos cosas que antes a lo mejor no llegabais a plantearos. Y en cualquier caso, pues tenéis mi email en pantalla y espero que esto no se extienda mucho, esta situación global que estamos viviendo todos. Pero bueno, independientemente de que se extienda o no, intentaremos seguir realizando este tipo de iniciativas. Así que muchísimas gracias a todos. Un abrazo, pasad muy buena Semana Santa a todos y esperemos que esto acabe cuanto antes y que recuperemos la normalidad enseguida. Un abrazo y hasta luego. Chao.